La información de último momento en el atentado de Niza indica que hay 73 personas muertas, según la información de las autoridades, y más de 100 heridos. Es el balance actual del atentado que se provocó en la ciudad francesa de Niza. Unos desconocidos embistieron con un camión contra una multitud y después sus ocupantes abrieron fuego. Aquí estamos observando las imágenes de lo que ha sucedido cerca de las 11 de la noche en Niza, cuando un camión, como les veníamos comentando, embistió a una gran multitud que se encontraba celebrando el Día de la Bastilla, el 14 de julio, el día de la fiesta nacional de Francia. Las multitudes estaban allí congregadas para los festejos, para ver, como todos los años, los fuegos artificiales, y de repente una persona armada incluso embistió desde un camión contra toda la multitud, provocando, según las autoridades, repetimos, y las últimas informaciones, al menos 73 personas que murieron y más de 100 heridos que han resultado. Las autoridades, por supuesto, como parte del protocolo de seguridad, le han pedido a cada uno de los ciudadanos y turistas que se encuentran allí que no salgan de sus hogares. Observamos todas las imágenes del protocolo y la información indica que en el camión que ocurrió con todo este atentado, precisamente han encontrado diferentes armas. Hollande está regresando en estos momentos a París para un gabinete de crisis. El presidente de Francia no se encontraba las autoridades hablan de un posible atentado y el presidente no se encontraba en el país, por lo tanto regresa a París para un gabinete de crisis ante lo que ha sucedido. Niza es una localidad costera en la que recibe a muchos turistas del exterior, pero también del país. Por lo tanto, han pedido que, por favor, cada una de las personas mantengan la calma ante lo que va sucediendo para poder precisamente operar bajo los protocolos de seguridad. Y nosotros vamos a contactar en directo con nuestro colaborador, Daniel Pujol, que nos va a decir en detalles todo lo que está ocurriendo. Sí, hola, ¿qué tal? Hola Daniel, ¿cuál es la última hora de lo que ha sucedido en Niza? ¿Qué informaciones se tienen de este instante? Bueno, por ahí tenemos problemas técnicos. Vamos a continuar con las imágenes que nos están llegando en vivo. Vamos a reiterar para aquellos quienes se suman a la transmisión de RT que hubo un atentado, al menos es lo que catalogan las autoridades de Francia, en Niza, una zona costera de Francia. Ya el presidente francés, François Hollande, regresa a París para conformar un gabinete de crisis, ya que hablan de que se trata de un posible atentado terrorista. Ninguno de los grupos llamados terroristas ha reivindicado el hecho, pero sí las autoridades están investigando precisamente el camión que embistió a la multitud, porque provocó al menos 73 muertes y más de 100 heridos, y porque dentro de ese camión han encontrado varias armas. La investigación se está llevando a cabo pidiendo también y tratando de dar toda la información necesaria al público y pidiendo la calma de las personas que se encuentran en Niza y también de los diferentes familiares que están tratando de contactar con los ciudadanos que allí se encuentran. Vamos a reiterar entonces que la multitud en Niza se encontraba mediante un festejo del Día de la Bastilla, una fiesta nacional de Francia. Y para analizar este ataque vamos a conectar en directo con el director de la Federación de Editores Hispanos de Estados Unidos, Eladio José Armesto. Eladio, gracias por atender a RT en este instante. Y en Francia acaba de terminar con una congregación de mucha gente que fue la Eurocopa, y las autoridades han tomado las medidas de seguridad al respecto para ese hecho. Sin embargo, ¿cómo es posible que ante tanto protocolo de seguridad haya sucedido este ataque a pocos días de la culminación del festejo de la Eurocopa? Todos los expertos en seguridad y en contra del terrorismo nos señalan que no existen suficientes protocolos de seguridad para poder impedir a un grupo de terroristas determinados, dedicados, empecinados en llevar a cabo un acto barbárico de este tipo.
por mucho que se intente, es prácticamente imposible en este tipo de eventos de impedir que elementos que están altamente dedicados a llevar a cabo este acto de terrorismo no puedan hacerlo. Y podríamos estar hablando entonces de que quizás cada uno de los orígenes que está teniendo este tipo de situaciones es de personas que ya se encuentran viviendo, de personas originarias de las fronteras para adentro de cada uno de los países de la Unión Europea en este caso. Absolutamente. Es muy lamentable tener que constatar que en la vida las personas y los estados cosechan lo que siembran, y cuando se llevan a cabo políticas irracionales, políticas suicidas de permitir dentro de las fronteras a grupos que están dedicados a derrocar al gobierno imperante, a la sociedad y la cultura imperante, pues siempre van a tener estas consecuencias cuando se exacerban los ánimos y se aumenta la tensión entre la cultura imperante y estos grupos que han sido permitidos entrar adentro del país. Y hay que precisamente analizar esto como un atentado hacia Francia directamente, teniendo en cuenta que también se dieron los atentados de París, o hacia todo el sector geográfico. Yo creo que es un atentado en contra de toda Europa occidental, que ha bajado la guardia, que ha permitido dentro de sus fronteras a grupos e individuos extremistas que se han demostrado reacios a la cultura europea, totalmente contrarios al sistema imperante en esos países, y que ahora están manifestando su inconformidad y sus deseos de llevar a cabo revanchas y retaliación por la política exterior que estos países han estado llevando a cabo en el Oriente Medio y a través del mundo. De bajar la guardia, podríamos hablar de qué es lo que está pasando en la seguridad en general en todo ese terreno, o en Francia en general, como usted prefiera. Usted puede, como se han sugerido numerosos gobernantes, se pueden poner en vigor medidas policíacas de establecer un régimen estricto de seguridad, pero que siempre va a recortar y a infringir sobre los derechos civiles de la población de esos países. Ninguno de estas medidas vienen sin costo. Y no solamente es el costo económico, sino es el costo en la reducción de las libertades civiles y de los derechos de las poblaciones de estos países. De su análisis, Arvisto, también para tener en cuenta principalmente cómo podemos evaluar cuáles pueden ser las reacciones ante este suceso, como ir un paso más adelante después de todo lo que suceda en la urgencia. Yo creo que hay que identificar a todos los elementos dentro de las fronteras de cada país que han manifestado inconformidad con la política y la cultura, la sociedad, las ideas y la idiosincrasia de ese país, para poder ponerlos bajo la debida vigilancia. Y por otra parte, estos países tienen que poner en vigor una política exterior que sea profiláctica, que sea preventiva de estas cosas. Una política exterior que tome en consideración los intereses justos de los pueblos, en este caso el Oriente Medio, de donde proceden estos inmigrantes, estos terroristas. Dicho sea de paso, no todos los inmigrantes del Oriente Medio son terroristas, pero sí estamos viendo que hasta hoy todos los terroristas provienen de esa región del mundo. Y por lo tanto, es también indispensable que los países tomen en consideración su política exterior al momento de decidir cuáles son las medidas que se tomarán para prevenir, impedir y evitar estos sucesos. Eso es ya una planificación de qué es lo que debería hacer cada uno de los países de la Unión Europea en este caso. Ahora yo le pregunto, después de este atentado en Niza, ¿cuál cree que va a ser la reacción inmediata de cada uno de los líderes?
Hasta ahora, lamentablemente, la reacción creo que va a ser insuficiente porque ellos están más preocupados por lo que es políticamente correcto. Ellos están más preocupados por lo que quieren ver cumplir los elementos socavadores de las culturas de estos países que defender realmente los intereses nacionales de cada uno de estos países. Ernesto, muchas gracias por su análisis y por atender a RT. Ha sido el director de la Federación de Editores Hispanos de Estados Unidos, Eladio José Armesto, con su punto de vista sobre los trágicos acontecimientos que ocurrieron en la ciudad de Niza. Hemos obtenido el testimonio de un testigo de la tragedia. Les propongo escucharlo. Estábamos cenando en la playa y cuando acabaron los fuegos artificiales escuchamos pam, pam, pam. La gente empezó a saltar del paseo hacia la playa donde estábamos nosotros. Todos trataban de esconderse. Encontramos refugio en unos baños con un centenar de personas. La policía nos dijo que nos quedáramos allí. Y les estamos dando la información de último momento porque Francia vuelve a convertirse en un objetivo de los terroristas. Una de sus peores masacres fue ocurrida en noviembre del año pasado, en la que se saldó con 137 muertos y más de 400 heridos. Vamos a ver una cronología de este y otros ataques recientes que sacudieron al mundo. El 13 de noviembre del 2015, los terroristas atacaron casi simultáneamente contra un restaurante en el centro de París, el Teatro Bataclan y otro local cerca del Estadio de Francia. El Estado Islámico asumió la responsabilidad de los atentados. 130 personas murieron. Otro país europeo que fue víctima de los terroristas es Bélgica. El pasado mes de marzo, en Bruselas, los seguidores del autoproclamado Estado Islámico hicieron explotar varias bombas en el aeropuerto y en una estación del metro. 35 muertos y 340 heridos fue el saldo de estos atentados. Las imágenes lo dicen, recordamos así la tragedia más reciente ocurrida que fue en Turquía. 3 artefactos explosivos estallaron en el aeropuerto internacional de Ataturk, dejando 44 fallecidos y más de 230 heridos.